Hemos venido en estas semanas hablando acerca de esta serie Justicia Generosa. Y realmente, de manera personal, muy particular, ha sido un tremendo desafío ver lo que la palabra de Dios nos habla con respecto de ser generosos, con respecto de lo que involucra creer en Jesús y cómo ayudar al prójimo. Hoy día vamos a ver eh, digamos, la manera práctica de cómo llevar todo lo que en estas semanas hemos estado aprendiendo, cómo llevarlo de manera práctica en nuestro día a día. Vamos a ver algunos pasajes de cómo la Biblia nos enseña cómo podemos llevar esta justicia, esta generosidad al lugar donde Dios nos ha puesto. Ahora, es bien interesante que en el libro de Job, Job dice lo siguiente: jamás he desoído los ruegos de los pobres, ni he dejado que las viudas desfallezcan. Jamás el pan me lo he comido solo, sin querer compartirlo. Y en otra parte Job dice lo siguiente: de justicia y rectitud me revestía. Ellas eran mi manto y mi turbante. Me llama la atención cómo lo expresa Job, porque él nos dice que en su diario caminar, él se vestía de rectitud, de generosidad, se vestía de justicia. Y nosotros debemos tener la misma actitud. Todos los días, ¿verdad? Nos levantamos y nos vestimos, quizás de alguna manera para ir al trabajo, a un lugar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero es interesante que Job tome esta figura tan cotidiana para nosotros para eh, recalcarnos la importancia de apropiar esto en nuestras vidas. Así como él se vestía, nosotros también debemos de vestirnos de rectitud, de justicia y de generosidad. Entonces, lo primero que debemos nosotros tener presente es aceptar nuestra responsabilidad en hacer justicia. En Santiago 2:15, 17 dice: supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario. Y uno de ustedes le dice: vaya en paz, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Entonces, lo primero que nosotros debemos entender es que tenemos una responsabilidad de hacer justicia, de ser generosos. Si no recuerdo, en la segunda o tercera semana de esta serie hablamos de amar a nuestro prójimo. ¿Se acuerdan del ejemplo del buen samaritano? Y habíamos dicho ahí que en ese contexto Jesús, eh, o la pregunta de este experto de la ley era: ¿cómo puedo obtener la vida eterna? Y Jesús le termina hablando acerca del buen samaritano. Es decir, la- nuestra fe nos debe naturalmente llevar hacia las buenas obras. Si creemos en Cristo, naturalmente nosotros debemos desear hacer las cosas y ayudar y ser generosos con los demás, con el prójimo. Constituye una responsabilidad personal que Dios demanda de cada uno de nosotros. Entonces, lo primero que debemos ver es que es una responsabilidad que todos podemos y debemos hacer. Segundo, pero no cualquier justicia, ¿sí? En Zacarías 7:9 dice: así dice el Señor de los ejércitos, juzguen con verdadera justicia, muestren amor y compasión los unos por los otros. Y me encanta este versículo,
Porque generalmente nosotros tendemos a definir la justicia como llevar, o mejor dicho, remediar a través de un castigo algo que se haya hecho mal o que es una injusticia. Pero en el contexto este versículo dice, juzguen con verdadera justicia, y seguidamente nos enseña cómo muestren amor y compasión. Por lo general creemos que justicia es al que hice mal, al que ha hecho algo malo, lo damos, le damos y le damos y le damos hasta que se arrepienta, ¿no? Generalmente eso hace lo que hace la justicia, los jueces, etcétera, etcétera, ¿no? Castiga a quien ha obrado mal. Pero es necesario que recordemos, como lo dijimos en la primera semana, que la justicia de Dios es una justicia restaurativa. Es una justicia que levanta. Es una justicia que muestra amor y misericordia. Es una justicia, me encanta algunas partes cuando habla acerca de que Dios no, no quiebra, no rompe la caña que ya está cascada, quebrada. Dios no hace eso. Y también dice en otra parte de la Biblia que Dios no apaga el pabilo que humea, porque su justicia es restaurativa. Entonces, es importante que nosotros recordemos esto, que parte de hacer justicia, o la manera de hacer justicia, es mostrando amor y compasión. El tercer punto, ¿no? Hoy ya tenemos muchos puntos, son 10 puntos, así que vamos corriendo un poquito. El tercer punto es, empieza por la iglesia. Empieza por la iglesia. En 2 Corintios 8, 13, 14 dice, no se trata de que otros encuentren alivio mientras ustedes sufren escasez. Es más bien cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Nadie hará caso de nuestro llamado a constituir una sociedad generosa o justa si nosotros no empezamos dentro de la iglesia. Se nos manda a apoyar, a ayudarnos a ser generosos entre nosotros. Hablar sobre qué hacer para involucrarnos, ¿sí? Sin antes empezar por la iglesia, podría ser una contradicción. Porque si tenemos a alguien en la congregación, en la iglesia que pasa necesidad, entonces se nos insta a poder apoyar, a ayudar, a ser generosos. Y para ello debemos de hacerlo de esta manera práctica. Todo, digamos, hasta aquí estas 4 semanas donde hemos visto los conceptos, hemos visto qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que quiere Dios de nosotros en esta área, se tornan cosas muy prácticas como estas. También, no solamente debemos hacerlo en la iglesia, sino también que se nos manda y se nos demanda que sea una prolongación, que continúe en el mundo. Mateo 5:14 dice lo siguiente: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto y una montaña no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Entonces la Biblia también nos enseña y nos insta a que seamos generosos afuera, en el lugar donde el Señor nos ha puesto. Debemos recordar que los cristianos
no pertenecemos a este mundo, pero somos enviados a este mundo. Y es en este mundo donde reina la injusticia y solo basta prender el televisor o leer el periódico, se nos manda a que seamos luz, a que seamos sal de la tierra. ¿Y a través de qué? De nuestras buenas obras. Y de esa manera, dice la Escritura, que los hombres darán gloria y honra a Dios. ¿Dónde te encuentras? ¿En qué lugar te ha puesto Dios donde puedes ser realmente generoso y actuar con justicia? Entonces, es una continuación natural de nuestra fe, de lo que creemos. Entonces, vamos viendo cómo estos pasos nos ayudan a que nosotros podamos ir desarrollando en nuestras vidas esta justicia generosa, esta justicia que Dios quiere que su iglesia profese, que su iglesia haga. Un quinto elemento sería involúcrate localmente. Y 1 Timoteo 5:8 dice, el que no provee para los suyos, y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Qué interesante cómo el Señor nos va hablando. Y aquí se nos llama la atención de que debemos también ser generosos dentro de nuestros hogares, nuestra familia o nuestra familia extendida. Que no debemos, a veces podemos cometer el error de ser generosos hacia afuera y nos olvidamos de nuestros hogares, de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros hijos, de papá, de mamá. Pero la Biblia nos está también diciendo que es importante que nosotros tengamos ese cuidado. Y es que realmente hay muchas cosas en las cuales podríamos nosotros ser generosos y justos. Pero la Biblia nos da patrones, estructuras para que nosotros paso a paso vayamos haciéndolo, vayamos demostrando con nuestra fe lo que creemos, ¿verdad? Que vayamos haciendo eso. En sexto lugar, nos dice, la injusticia social es algo complejo. Escucha a los demás y sé humilde. ¿Sí? Fíjense, nosotros para hacer esta serie en el equipo de predicación, estamos estudiando un libro que se llama Justicia Generosa. Así que ya saben de dónde salió el nombre de la serie, ¿ok? Entonces, este libro evidentemente lo escribió Tim Keller y está basado en la sociedad norteamericana. Entonces, lo que estamos haciendo en estos principios, en estos pasos, es aplicarlos un poco a nuestro contexto. Entonces, esto de escucha a los demás y sé humilde, se basa en que necesitamos escuchar a otras personas para conocer cuáles son sus necesidades, para conocer en qué nosotros podemos ayudarlos. Muchas veces nosotros creemos que debemos hacer ciertas cosas para ayudar a la gente, pero Romanos 2:16 nos recuerda y nos dice lo siguiente, vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Una manera en que nosotros podemos ayudar a las personas es escuchándolas. No sé si les ha pasado a ustedes que de repente alguien los busca y lo que necesitaba nomás esa persona era que alguien lo escuche. Y a través de ese acto, ¿no? Esa persona pudo descargar, pudo sentirse aliviada después de esa conversación.
Pero aquí lo importante es que nosotros escuchemos, que nosotros seamos humildes, para que de esa manera podamos conocer las necesidades de los demás, las necesidades de las personas. Recuerden ustedes, ¿no? ¿Recuerdan ustedes la historia del buen samaritano? Y es que esta historia nos debe llamar profundamente la atención, porque Jesús utiliza a una persona, ¿no? Que jamás un judío lo escucharía. Porque ustedes recuerdan que los judíos y samaritanos se odiaban a muerte, no se podían pasar, porque evidentemente el samaritano era una mezcla racial, se había mezclado en una de las primeras deportaciones hacia Siria. Y por ende, ¿no? Ya no era, digamos así, entre comillas, de la raza judía pura. Y los consideraban también unos herejes. Entonces, el judío y el samaritano no se podía encontrar, conversar, tener una relación de amistad. Pero es justamente que Jesús en esta parábola pone al samaritano como ejemplo. Y claro, esto para nosotros de repente no es muy impactante porque nosotros no tenemos nada que ver con samaritanos y judíos. Pero, ¿qué persona de nuestra sociedad sería el samaritano para nosotros que quizás no lo escucharíamos? ¿Podría ser? ¿Podría ser de repente alguien de la comunidad LGTB? Que de repente por los prejuicios no nos sentaríamos a escuchar. Pero, o sea, quiero que vean la fuerza que Jesús le da a esta parábola al poner a alguien que un judío jamás escucharía. Entonces, esto nos lleva a escuchar con humildad, a ser humildes, escuchar a los demás, a no creernos que lo sabemos todo. El séptimo punto es huye de las generalizaciones. Romanos 10, 12, 13 dice, no hay diferencia entre judíos y los que no son judíos, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Tenemos que tener cuidado de hacer generalizaciones y decir, ellos son así, estos son asá, etcétera, etcétera. Si vamos con prejuicios, va a ser muy complicado que podamos poner en práctica la justicia generosa que Dios nos demanda. La justicia que Dios nos demanda. No puede haber lugar en nuestros corazones para comentarios despectivos sobre los pobres, los extranjeros, ¿no? Los que piensan de otra manera diferente a nosotros. Eso ofende a Dios. Porque ustedes recordarán, la semana pasada o hace 2 semanas, se habló que parte de hacer justicia y ser generosos es porque todo ser humano posee la imagen y semejanza a Dios. Y eso nos debe llevar a tener un sumo respeto hacia los demás. Respeto hacia el prójimo. Entonces no debemos hacer generalizaciones. Todo eso son estructuras en nuestras mentes para no poder dar los siguientes pasos en esta justicia, porque la idea es que no se quede en conceptos. Hemos sido bendecidos, personalmente he sido muy bendecido con estos conceptos de la palabra de Dios acerca de la justicia. Pero ¿cómo debemos llevar entonces esto a la práctica? Punto 8. Sé intencional en dar testimonio a los demás. Mateo 5:16 dice, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está
en los cielos. ¿Por qué hacemos estas buenas obras? Y lo hacemos porque amamos a Cristo, porque Dios ha sido bueno con nosotros. Pero no debemos de olvidar que al ser generosos, al ser justicia, debemos buscar la gloria de Dios. Cuando realmente nosotros somos generosos, cuando nosotros, como vimos en Zacarías, amamos, somos misericordiosos y mostramos esa justicia generosa, lo que estamos haciendo o lo que deberíamos hacer es dar gloria a Dios. Pero siempre está la tentación, ¿no? De que nuestros corazones se lleven la gloria. Entonces nosotros tenemos que dar testimonio, como dice acá la Biblia, pero ese testimonio tiene que ser para dar gloria a Dios. Entonces siempre debemos estar revisando las motivaciones de nuestros corazones, por qué estamos haciendo lo que hacemos. ¿Qué está moviendo que yo sea generoso, que yo imparta amor, misericordia, justicia? No hay que olvidarnos de que estamos llamados a glorificar a Dios y a señalar a las personas en dirección de la cruz de Cristo. Esa perfecta intercesión de la gracia y la justicia. Cuando hacemos algo, que la motivación sea glorificar a Dios. Que sea la motivación que la gente vea la cruz. Y sé que no es fácil, que nos podemos olvidar, que nuestros corazones luchan, ¿sí? Pero es importante que reconozcamos esto. Punto 9. Sé un provocador estratégico. 1 de Pedro 3, 15 y 16. Estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Nuestro trabajo en conjunto, nuestro trabajo en conjunto con personas que no son creyentes en favor de la justicia debe incluir cooperación humilde, pero también una provocación respetuosa, un ánimo a las, digamos, de buscar hacia las personas, de anhelar y creer que hay una fuente última de justicia y de gracia. O sea, ¿qué significa esto? Que no debemos ser, o muchas veces podemos caer en el sectarismo, ¿no? Entonces, no me junto con esta persona para no hacer un bien mejor. Y a veces es importante también, como dice la palabra acá, que podamos mostrar esta justicia generosa en otros aspectos, en otros rincones, en otras áreas. Y de esa manera también estamos llevando a Cristo a esos lugares. Por último, uno podría pensar a través de la parábola del buen samaritano, bueno, el buen samaritano ayudó a un hombre, ayudó a este hombre que había sido herido, ¿no? Asaltado en el camino. Y uno podría pensar y decir, pero bueno, esa no es la solución. ¿Por qué? Porque van a haber más personas que van a pasar por el camino y, eh, y van a ser asaltadas. Entonces uno podría decir, se necesita otro tipo de estructuras para que no se repita, ¿verdad? No sé, de repente el samaritano podría haber pensado, ¿y si ponemos seguridad en el camino? Llamamos a la policía judía o a los romanos para que hagan algo y no vuelva a suceder esto. Pero la injusticia que se experimenta en este mundo muchas veces nos puede sobrepasar. Y podemos sentir que lo que hacemos
no llega para que las cosas puedan cambiar. Pero en este último punto debemos recordar lo que Jesús dijo. Y él dijo, Maranata. Juan 14, 1, 2 dice lo siguiente, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, les habría dicho yo a ustedes que voy a prepararles un lugar allí. Puede ser, y de hecho es, que la injusticia de este mundo nos puede abrumar. La justicia de este mundo nos puede en algún momento desesperanzar el corazón. Pero debemos recordar que estos pequeños pasos que estamos dando tendrán un final, que son pequeñas contribuciones que hacemos para que el reino de Dios avance en este mundo. Al final del día, la lucha por hacer de este mundo uno más justo estará plagada de frustraciones, derrotas y dolor. No somos ingenuos, lo sabemos. En este mundo tendremos aflicción. Y hay un espacio para el lamento, para la tristeza. Parte de hacer justicia a veces es simplemente acompañar a las personas que la experimentan cuando no hay más que podamos hacer que estar presentes. Porque quizás no podamos cambiar las estructuras de una sociedad. Pero esa aflicción nunca debe llevarnos ni al desconsuelo ni a la desesperanza. Pongamos nuestros ojos en Cristo y digamos, el Señor viene pronto para acabar con toda la injusticia de este mundo. Debemos recordar que la cruz es la intersección entre la gracia y la justicia de Dios. Debemos mirar la cruz. Queremos ser generosos, queremos ser justos, mira la cruz. Porque ahí es la intersección perfecta entre la justicia de Dios y su gracia. Y cuando nosotros hagamos esta justicia, recordemos que es una justicia restaurativa. Es una justicia que ama, que levanta al caído. Somos llamados a ser agentes de justicia en el mundo, corrigiendo lo que está roto en nuestras relaciones, en nuestras comunidades, en nuestra sociedad. Porque de esta manera, de alguna u otra forma, estamos preparando el retorno del único, del verdadero Rey y del reino que no tendrá fin y que será regido con justicia.